El Imperio del Japón ha sido uno de esos titanes de la historia que llegaron a ser una potencia regional y hasta mundial en contra de cualquier predicción y para la sorpresa de millones. Esta pequeña nación ubicada en una cadena de islas seguía siendo prácticamente una sociedad feudal hasta tan recientemente como mediados de 1800. Los bakufus, daimios, shogunes, samuráis y demás gobernaban un archipiélago fragmentado y en constante guerra interna que de paso decidían activamente excluirse del resto del mundo y prohibir tanto la salida como entrada de casi cualquier producto o incluso persona. Pero en una tarde cualquiera de 1853 todo cambiaría. Una flota naval estadounidense liderada por el comodoro Matthew Perry llegaron a las costas japonesas con la intención de pacíficamente pedirle a sus habitantes que consideraran abrir sus fronteras a naciones externas para facilitar la colaboración internacional y el comercio. Y cuando digo todo esto es básicamente lo mismo que decir que o abrían sus fronteras, dejaban de ser feudales, se occidentalizaban y permitían a empresas estadounidenses comerciar y extraer recursos con ellos, o los invadían y mataban a medio país. Bajo esta amenaza, un gobierno centralista, poco avanzado tecnológicamente hablando, con un ejército segmentado y con una población sin identidad nacional total, pues no se vio otra opción que hacer lo que los estadounidenses les exigían. Curiosamente, cuando Perry, el presidente Pierce y las empresas extranjeras obligaron a los niponeses a abrirse, nunca pensaron que en menos de 60 años esta nación sin unidad, sin tecnología, sin casi recursos, llegaría a convertirse en una de las potencias más importantes del mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es Cómo el Imperio del Japón se convirtió en una potencia. Si hablamos en el sentido más técnico de la palabra, incluso antes del año 1853, Japón ya era un imperio. El emperador vivía en Kioto y era visto como la figura más importante en todo el país. Pero la verdad es que cada región tenía su propio shogun que gobernaba a gusto y placer, y lo más parecido a un líder total que no fuera solo una figura estética o una marioneta era el bakufu, el shogun de shogunes que vivía en Edo, actual Tokio. Durante siglos, Japón no quiso nada que ver con el resto del mundo. Su economía no avanzaba, su pueblo no tenía identidad nacional, eran analfabetas en su gran mayoría, había hambrunas, altos impuestos, grupos paramilitares, corrupción en lo más alto de la sociedad, y el vivir encerrado los hacía ver para el resto de la comunidad internacional como un país subdesarrollado, atrasado, medieval y salvaje. Pero luego de la extorsión estadounidense de 1853, todo cambió. Para el año 1858, 5 años después, ya los japoneses estaban comerciando no solo con los estadounidenses, sino con los británicos, los holandeses y demás naciones. Casi siempre dicho comercio era mucho más favorable para los extranjeros, siendo los holandeses la única excepción. Durante 10 años las cosas en Japón no mejoraban, los shogunes se quedaban con casi todas las ganancias del comercio con el extranjero, y muchos comerciantes políticos y hasta militares comenzaron a exigirle al emperador que tomara las riendas del país y uniera al mismo con el fin de o sacar a los extranjeros o realmente aprovechar esta situación y modernizar al país. Tenemos que entender que para ese entonces el sistema casto de Japón era uno muy marcado, establecido y tradicional. En teoría, ni los agricultores, ni los ganaderos, ni comerciantes, ni mineros, ni ninguna persona que realmente produjera para la estabilidad real y el progreso del país eran más importantes que los samuráis y los shogunes, quienes solo eran figuras militares y políticas. La situación era tan precaria que solo la manutención de los samuráis y su sueldo representaban el 50% de la recaudación de impuestos de toda la nación. Por eso, cuando el emperador decidió tomar cartas en el asunto y quitarle tanto poder como influencia a los shogunes y a sus samuráis, se desató al fin la guerra del Boshin, y con esto el inicio de la restauración imperial Meiji. ¿Alguna vez se vieron esa película del último samurái donde Tom Cruise se une a un grupo de valientes samuráis que luchaban por la tradición japonesa, el honor y el rechazo a la opresión extranjera? Bueno, honestamente estos samuráis luchaban era por mantenerse en el poder y seguir viviendo como reyes, pero parte de la película muestra perfectamente cómo este conflicto se llevó a cabo. El emperador había aceptado equipo militar y entrenamiento de parte de los Estados Unidos y el Reino Unido, y poco a poco este nuevo y moderno ejército japonés fue derrotando uno a uno a los shogunes y samuráis que se rehusaban a entregar su poder y que seguían luchando con espadas, lanzas, arcos y flechas. El final de este conflicto era bastante obvio. El emperador por fin gobernaba totalmente a su país, los shogunes y samuráis ahora eran parte de un pasado que se veía como atrasado y cegado por la corrupción, y el país y su pueblo ahora solo tenían un objetivo: avanzar.
Una vez con el poder, el imperio debía solucionar dos grandes problemas que para cualquier experto internacional de la época habrían sido considerados como imposibles de arreglar en esa situación. El primero era crear una economía industrializada no solo estable, sino que pudiera prometer ser la envidia de la región. Y el segundo era crear una verdadera y fuerte identidad nacional. Cuando decimos que el Japón predecesor de la dinastía Meiji era una nación feudal, no es una exageración, amigos. La gente no se consideraba a sí misma como japoneses, sino como alguien de Edo o de Kioto o de cualquier zona que fuese gobernada por un shogun que les trataban como lacayos y propiedad de ellos mismos. Este era un gran reto a superar por parte del imperio, porque históricamente había sido casi imposible que en menos de un siglo un nuevo regente pudiera hacer sentir a todo un país bastante grande y poblado que, dependiendo de la región, a veces ni hablaban la misma variación del japonés como un pueblo unido. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Ya Japón no era un grupo de estados casi independientes, encerrados de norte a sur, de este a oeste por agua, sino una nación fuerte y unida que creía ser capaz de cualquier cosa. Para finales del siglo XIX, industrias textiles, minerales, ferrocarriles y muchos otros tipos de fábricas comenzaban a establecerse por todo el país. La mayoría de estas eran propiedad del Estado, que aunque seguía teniendo al emperador como su cabeza, ahora existían partidos políticos, un parlamento, ministerios especializados y demás órganos estables y estatales que velaban por el avance del país y la estabilidad del mismo. Dichos órganos y partidos fueron basados y replicados utilizando el sistema de gobierno británico, donde aunque había un rey, realmente era el primer ministro y el parlamento los que gobernaban la nación. Para cuando el siglo XX llegó, el imperio del Japón no podía ser más diferente en comparación al shogunato que gobernaba en las islas hace 100 años. El proceso industrial ahora representaba la mayoría de los ingresos del país. Tenía una constitución, un parlamento e incluso habían elecciones, aunque bueno, solo votaba el 5% de los hombres y claramente este era un derecho exclusivo para dicho género. Para solucionar el problema de la identidad nacional y el analfabetismo, el Estado implantó un sistema educativo obligatorio que se enfatizaba en generar un muy fuerte sentimiento nacionalista, enseñar a leer, escribir y contar, y que culminara con el entrenamiento necesario para o ser parte productiva de la sociedad, tanto en el campo como en la industria, o en el enlistamiento militar. Para el inicio del último siglo del milenio, no sería solo en el ámbito nacional y económico en los que el imperio del Japón estaban replicando el sistema imperial británico, sino también en el militar. En 1875, por medio de invasiones y bloqueos navales, los japoneses habían tomado el control de las islas de Okinawa, anteriormente independientes y protegidas por China, y también de toda la península de Corea, nación con la que estaban en guerra desde hace siglos, y que para ese momento era un estado marioneta de los chinos. Ante semejantes ataques, la dinastía Qing le declaró la guerra al Japón, pero de nuevo, al intentar replicar al pie de la letra el auge británico y al estos también ser una nación isleña, el principal enfoque militar de Tokio fue en crear una gran y moderna naval capaz de derrotar a cualquier otra de la zona. Fue gracias a sus nuevos y poderosos barcos que los japoneses aplastaron a los chinos de la dinastía Qing. Se quedaron con los territorios tomados, más la isla de Taiwán, y estarían a un solo paso de convertirse en el titán naval más poderoso de la zona. ¿Cuál sería su último obstáculo? Uno que muchos considerarían imposible de derrotar: el Imperio Ruso. Al ya haberse posicionado regionalmente como una potencia, no había nada más que el parlamento y el ejército japonés quisiera más que ser reconocido internacionalmente como una igual de las grandes naciones europeas y de los Estados Unidos. Y aunque económica y militarmente hablando estos ya eran mucho más capaces y estables que reinos europeos como los holandeses, los portugueses, el belga y muchos otros, tanto el factor racial como su apenas reciente apertura al resto del mundo hacían que casi ningún país de estos los tratara como sus iguales, siendo de nuevo los británicos la única excepción. Desde Londres les convenía tener a los japoneses contentos, ya que estos eran aliados comerciales muy importantes, y también desde el levantamiento de los Boxers chinos y la consiguiente parcial retirada europea de ese país, ahora era el ejército japonés el único que podía velar por los intereses británicos. Por eso, en 1902, ambas naciones firmaron la Alianza Anglo-Japonesa, donde Japón era reconocida por Gran Bretaña como una superpotencia, y también ambos se comprometían en frenar las avanzadas rusas en Asia. Pero en este punto serían los japoneses los que tal vez se tomaron dicha tarea bastante en serio.
En 1904 la naval japonesa atacaría por sorpresa a la rusa del Pacífico, la segunda flota más grande del imperio del zar Nicolás II. Ante este ataque, el zar le declaró la guerra al imperio del sol naciente y, yendo en contra de muchos de sus asesores, decide enviar la flota del Báltico, la más grande y fuerte de su nación, al Pacífico para hacerle frente a sus nuevos enemigos. A pesar de que Rusia era considerada como una de las naciones más poderosas e influyentes del mundo, este era un imperio en decadencia. Si quieren saber más sobre la caída del imperio ruso y el final de los zares como tal, tenemos un video específico de este tema, pero lo que hay que saber es que los rusos subestimaron a los japoneses. Aún los veían como salvajes vistiendo seda y creían que su naval no era rival para la flota del Báltico. Pero en menos de un año, los japoneses destruyeron la mayoría de la naval rusa utilizando menos barcos y perdiendo solo unos pocos. Luego de la durísima derrota militar en el mar, las tropas en tierra rusas que ocupaban Manchuria abandonaron esta zona y tanto los japoneses como algunos representantes de los intereses británicos tomaron su lugar. Fue gracias a esta contundente victoria que por primera vez el resto del mundo comenzó a considerar a Japón como el máximo exponente militar y económico en toda Asia. Con sus nuevas tierras, empresas, industrias y un fuerte y creciente sentimiento nacionalista, las siguientes décadas servirían para seguir progresando y creciendo como imperio. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón ayudó al bloque británico, atacando y tomando todas las colonias alemanas en el Pacífico. Gracias a esto, el imperio ganó una silla, voz y voto durante el Tratado de Versalles, que daba por terminada la Primera Guerra Mundial. Aún así, durante la creación de la Liga de Naciones, Japón seguía exigiendo que se les tratara como iguales, y aunque pocas eran las naciones que sabían que podían hacerle frente a la naval japonesa, ni siquiera los británicos esta vez apoyaron la propuesta nipona de que todas las razas fuesen consideradas como iguales. Esto, más el bloqueo de dicha liga de los intentos imperialistas de anexar Manchuria y otras zonas en China y el Pacífico, culminaron en la ruptura de relaciones entre Japón, el Reino Unido y el resto de Occidente. Y más adelante la situación empeoraría con el ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái de 1941. Pero la entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial y por consiguiente la caída de este imperio es un tema para otro día. Y bueno amigos, hablando de guerras navales, aunque muchos historiadores acreditan casi en su totalidad el ataque a Pearl Harbor como el momento en que el imperio del Japón realmente comenzó a caer, la verdad no es tan sencilla y viene desde mucho antes. Aunque el emperador Hirohito seguía siendo el líder total del imperio ante los ojos de la gente y la comunidad internacional, la verdad es que desde hace años este había estado perdiendo tanto poder como influencia debido a las crecientes ambiciones por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando en el país los intereses militares sobrepasaron a cualquier otro tipo de sector o problema, las cosas comenzaron a complicarse. Tan fuertes eran los deseos de poder de muchos militares que en 1936 la facción militar de El Camino Imperial organizó un golpe de estado contra el gobierno japonés actual para poder eliminar el estilo de gobierno regente con el fin de restaurar al emperador como jefe máximo y volver a glorias pasadas. Pero este intento, aunque terminó durando días y mataron a varios militares y políticos de rangos altos, terminó en una victoria del ejército japonés oficial. Luego del incidente de 1936 y de marcar un claro ejemplo y bastante sangriento con aquellos que lo perpetraron, nadie más, por lo menos de forma interna, volvería a enfrentarse directamente al Estado japonés. La Japón imperial sería la única nación no aliada que no tendría que enfrentar movimientos antiguerra o rebeldes durante todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera cuando 2 bombas nucleares habían caído en sus islas, nadie se levantó en oposición a las decisiones de las Fuerzas Armadas, y sería esta ciega lealtad la que también cargaría un gran peso en la caída del imperio más adelante. Ya con todo en orden en casa, el imperio podía enfocarse en los problemas exteriores que tendrían que afrontar si querían no solo seguir siendo relevantes, sino un factor de cambio tanto en la política asiática como mundial. Para 1937, aunque Japón seguía siendo la potencia del continente, si no contamos a los soviéticos, la verdad es que no estaban ni cerca de ser una superpotencia como lo eran los Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética. Su principal miedo era que los americanos y sus aliados
aliados estuvieran planeando una estrategia de influencia global que terminara convirtiéndolos o en marionetas o bloquearan todos sus intereses en Asia para no dejarlos crecer nada. Además de esto, Estados Unidos consideraba tanto a la raza asiática como al imperio del Japón como sus inferiores, así que no podía haber ningún tipo de alianza ni con ellos ni con sus aliados. Por otro lado, aunque ya Japón era antioccidente, eso no quería decir que le gustara la idea del comunismo de Stalin, todo lo contrario. La idea de una sociedad comunista en la isla aterraba y repugnaba a casi todo el mundo, por lo que una alianza con los rojos, aunque no era tan descartada como con Estados Unidos, seguía siendo casi imposible. Por lo que si Japón quería evitar convertirse en una marioneta tanto de los rojos o como de Occidente, la única opción realista que les quedaba era el conseguirse un nuevo amigo, y ese sería Alemania. Pero antes de involucrarse en conflictos globales, aún había un vecino con el que el imperio necesitaba lidiar: China. En 1937, el primer ministro japonés pone en marcha un plan militar con el fin de tomar y controlar Beijing. Tropas japonesas logran avanzar rápido y efectivamente por miles de kilómetros y estaban en ruta hacia la capital china. Pero cuando encontraron resistencia en la ciudad de Nanjing, todo cambió. Como castigo a esto, el ejército imperial violó y mató a decenas de miles de ciudadanos inocentes. Incluso se cree que los números podrían haber llegado a más de cientos de miles. Mujeres, hombres y hasta niños fueron víctimas de esta nefasta acción, cuya noticia llegó inclusive a Europa y América, lo que perjudicó aún más a la ya muy deteriorada opinión internacional de este país, y también dio inicio a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflicto que se dio antes, durante y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque desde hace varios años Hitler hizo público sus deseos de afianzar lazos estratégicos con el Imperio del Sol Naciente, los japoneses seguían siendo un poco escépticos con respecto a las acciones y pensamientos del Führer, lo que los hacía dudar un poco en aceptar su mano. Más adelante, cuando en 1939 Alemania invade Polonia y tanto Francia, el Reino Unido y otros países europeos le declaran la guerra a Hitler, Tokio decide esperar y ver cuál sería el resultado de este conflicto. Cuando en el 40 los panzers alemanes ruedan por el norte de Francia, toman el país en 3 semanas, sacan a los británicos a patadas, firman un pacto de no agresión con los soviéticos, se alían con Italia, toman Bélgica, Holanda y muchos países más de la zona, para Japón el resultado de la guerra era muy claro. Solo el Reino Unido seguía en pie de lucha y sería cuestión de tiempo para que ellos también cayeran, por lo que en septiembre de 1940 Japón decide firmar el pacto tripartito, con el fin de unirse al lado casi vencedor de un conflicto de gran importancia y también para tomar todas las colonias, tanto francesas como británicas, del sudeste asiático, con la bendición del que ellos creían estaba en camino de convertirse en el hombre más poderoso del mundo, Adolf Hitler. Luego de la firma de la alianza, aunque la eficiencia japonesa no podía ser mejor al tomar por la fuerza casi todos sus objetivos en Asia, tanto los alemanes como los italianos parecían comenzar a estancarse. Mientras Japón invadía colonia tras colonia, los italianos no podían ni siquiera vencer al reino de Etiopía en África, y lo que los alemanes pensaron sería una victoria contundente contra el Reino Unido en unos pocos meses de la mano de la Operación León Marino, con el objetivo de hacer rendir a sus enemigos, pues se había convertido en un dolor de cabeza que no parecía tener un final positivo y que terminó con el abandono de la campaña y la primera vez que el ejército alemán, en especial la Fuerza Aérea de Hitler, no cumplía con sus objetivos. Aún así, el inicial éxito de la Operación Barbarroja en 1941, con la que Alemania planeaba invadir y tomar la Unión Soviética, el imperio japonés comenzó a sentir de nuevo un buen apoyo por parte de sus aliados, por lo que luego de que los Estados Unidos, que aún no entraban directamente a la guerra, cabe recalcar, les impusieran un embargo petrolero al archipiélago por sus acciones y atrocidades cometidas en Asia, en especial en China, el siguiente paso a tomar para el imperio se veía bastante lógico, y este era atacar a los Estados Unidos de América. El 7 de diciembre de 1941, la mayor flota naval japonesa disponible de la historia zarpa de forma oculta con destino a la base naval con mayor número de barcos y personal militar de toda la costa oeste de los Estados Unidos, Pearl Harbor, en Hawái. El ataque sorpresa resultó siendo un total éxito para el bloque imperial. 4.000 soldados y civiles estadounidenses perdieron la vida en comparación a los solo 65 japoneses, y eso sin mencionar los 21 barcos de guerra estadounidenses
estadounidenses hundidos, incluyendo portaaviones y destructores, 188 aviones destruidos, otros 159 dañados, todas las pistas aéreas inutilizadas y cientos de millones de dólares en daños a propiedad privada y estatal. La naturaleza clandestina e inesperada del ataque en medio de las celebraciones navideñas en la isla era la continuación de una serie de ataques sorpresas que el Imperio japonés tenía décadas implementando. El día después de lo ocurrido en Pearl Harbor, el presidente Roosevelt le declara la guerra a Japón directamente. Al mismo tiempo que el ataque en Hawái, tropas imperiales ocuparon los territorios británicos de Malasia, Singapur y Hong Kong, y por esto, y luego de que Hitler hiciera público su apoyo directo a las acciones realizadas por su aliado, el 11 de diciembre de 1941, los Estados Unidos de América le declaran la guerra a todo el pacto tripartito, y aunque Japón comenzó teniendo un gran éxito en su guerra contra el Titán de América, debido al ataque de Pearl Harbor y a la lenta movilización naval estadounidense en comparación a la japonesa, luego de la derrota nipona en la batalla de Midway varios meses adelante, el destino del imperio estaba casi sellado. Pero esta es una historia para otro día. Luego del rotundo éxito del ataque sorpresa a Pearl Harbor, el ejército imperial japonés había puesto en jaque no solo la posición estratégica estadounidense en el Pacífico, sino también a la de los británicos y demás aliados en la zona. Aunque Washington aún tenía presencia militar en el océano más grande del mundo, en especial 3 portaaviones de gigantesca importancia, esta no era la suficiente para poder hacerle frente a la naval imperial niponesa. Es más, apenas si les alcanzaba para proteger sus territorios de ultramar, por lo que, mientras sus enemigos se recuperaban del golpe de Pearl Harbor, Japón aprovechó para atacar y tomar un gran número de islas de gran interés para su campaña militar, y aunque por varios meses las victorias parecían no parar de llegar, todo cambiaría cuando la batalla de Midway se convirtió en una de las mayores derrotas militares del imperio hasta ese entonces, y con ella el futuro de dicha nación del sol naciente parecía haber sido sellado. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué cayó el Imperio del Japón? Segunda parte. Una de las más grandes victorias del ejército japonés poco después del ataque a Pearl Harbor fue en la batalla de Singapur en febrero del 42. En esta, luego de solo 7 días de combate y un fuerte asedio y constante bombardeo, un inferior en números ejército invasor logró derrotar a las tropas británicas locales y capturar a más de 80,000 soldados enemigos. El hecho de que estos soldados y los ciudadanos locales se rindieron sin mostrar gran resistencia ni intenciones de rebelarse, no detuvo a las fuerzas japonesas de ignorar todo tipo de leyes y acuerdos de trato de civiles y soldados capturados, sino todo lo contrario, los enfureció aún más, y las violaciones a mujeres y niños, las torturas, las ridiculizaciones e incluso la experimentación con esta gente no tardaron en llegar. En nuestro video anterior, cuando mencionamos el brutal trato de parte del Imperio japonés a los soldados y civiles de las tierras que estos capturaban, muchísima gente nos criticó por no decir que así como ellos, casi todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial también ejecutaban dichas violaciones, y aunque esto en parte es cierto, me gustaría aclarar 3 cosas. Primero, es que ni yo, Rafael Peraza, ni nadie asociado a este canal tiene nada en contra del actual Japón. No se puede ni queremos juzgar a nadie por las acciones cometidas por sus antepasados. Segundo, es que aunque es verdad que las atrocidades de la guerra no eran exclusivas del ejército japonés, este no es un video de la historia de Estados Unidos, Francia, Alemania, la Unión Soviética o cualquier otro país participante de esta guerra y su participación en la misma. Este es un video de las acciones de Japón. En los demás videos sobre la guerra que hemos hecho sobre otras naciones, también hemos identificado sus atrocidades y lo seguiremos haciendo con cada trabajo nuevo de temas similares. Y al final, amigos, hechos son hechos y no se pueden ignorar ni justificar. Y tercero, es que aunque de nuevo todos cometieron atrocidades, el nivel de brutalidad con la que los soldados japoneses actuaban era comparable a las miserias del propio Holocausto, y tal vez hasta iguales o peores. La cantidad de experimentos, torturas, trabajos forzados, violaciones masivas, prácticas de tiro con civiles, el desmembrar por diversión, el experimentar para clases de medicina con especímenes vivos de gente capturada y demás atrocidades no pueden ser olvidadas. Más de 4 millones de civiles, no soldados amigos, civiles chinos, y solo estamos contando a los chinos, no de otras naciones, fueron asesinados a manos de Japón
fuera de combate, 2 millones menos que las víctimas del Holocausto y 3.8 millones más que las muertes generadas por el bombardeo nuclear de Nagasaki e Hiroshima. Luego de la victoria en Singapur, la expansión imperial en el sudeste asiático fue extremadamente acelerada, tanto así que a mediados del 42 controlaban más del 80% de las tierras en esta parte del mundo. Y aunque muchos creerían que esto era algo bueno para dicha nación, la verdad solo era si hubiesen tenido años para aprovechar sus recursos, pero como este no fue el caso, el ocupar tantas tierras terminó siendo perjudicial para el imperio, ya que sus líneas de suministros ahora eran muy delgadas. Los levantamientos locales requerían de tropas que los controlaran, y estas eran tropas que eran quitadas del mar y de otras posibles tomas de tierra para poder asegurar las que ya tenían, cosa que hizo que apenas los Estados Unidos repusieran sus pérdidas de Pearl Harbor y estuvieran listos para atacar a Japón, el Imperio del Sol Naciente no tenía los suficientes recursos para salir victoriosos a largo plazo. Incluso cuando los japoneses no eran los que gobernaban directamente sus nuevos territorios, sino que casi siempre instalaban algún gobierno local fácil de manipular, luego de ver y escuchar sobre las atrocidades cometidas por sus invasores, rara vez estos colaboraban de forma voluntaria con los esfuerzos de guerra niponeses, lo que de nuevo significaba más desviación de recursos para el imperio. Pero todo cambiaría cuando en junio comienza la batalla de Midway. Midway era un pequeño atolón controlado por los Estados Unidos que servía como puesto de comunicaciones para el ejército de ese país. A pesar de que la isla como tal no tenía ninguna importancia real por sus recursos o su puesto de comunicaciones, esta era desde la única base en la que los estadounidenses podrían realísticamente montar una ofensiva ordenada en Asia contra Japón, por lo que era crucial que la naval imperial la tomara. Luego de 3 días de combate y al ser el escenario perfecto para varias de las estrategias y maniobras militares más icónicas, osadas y arriesgadas de la guerra por lado y lado, debido a una serie de cadena de errores de comunicación por parte de la naval japonesa, una de las fuerzas navales más grandes jamás amasadas por el Titán Oriental fue derrotada por el trabajo conjunto de las fuerzas operativas número 16 y 17 de los Estados Unidos. La primera, segunda y quinta flota de la naval japonesa fueron diezmadas, perdiendo muchísimos barcos, aviones y en especial a gran cantidad de personal de ingeniería y pilotos que tardarían años de entrenamiento en ser repuestos. Y aunque incluso luego de la batalla, Japón seguía contando con más barcos y aviones de guerra que los Estados Unidos tenían en todo el Pacífico, y que las pérdidas japonesas fueron relativamente menores que las americanas en la propia batalla, el verdadero problema era que Japón no estaba ni cerca de poder reponer sus pérdidas a la misma velocidad que lo hacía su rival, y casi todos esos barcos que aún le quedaban estaban ya muy ocupados manteniendo sus ganancias terrenales pasadas, mientras que los Estados Unidos solo tenían que preocuparse por derrotar a los japoneses, y gran parte de su maquinaria de guerra tenía como único objetivo el cumplimiento de esta misión. Y con Midway aún bajo su control, ya tenían un puesto de arranque perfecto para su campaña en el Pacífico. 3 meses después de la derrota en Midway llegaría la batalla del Golfo de Leyte, el combate naval más grande de la historia moderna. Este fue el inicio de la campaña estadounidense por la liberación de las Filipinas, y también fue realmente el último gran enfrentamiento militar parejo, por así decirlo, que tendrían ambas partes, ya que después de esta nueva derrota para la naval y fuerza aérea imperial japonesa, ahora sí, sus esfuerzos de guerra y capacidad de proyección de poder habían sido gravemente dañados y sumamente difíciles de recuperar. Para inicios de 1943, no solo los esfuerzos de guerra japoneses habían sido fuertemente frenados, sino la de sus alguna vez considerados como invencibles aliados, los alemanes. Por si fuera poco, luego de año y medio de la retirada alemana de tierras soviéticas, la URSS había tenido mucho tiempo para rearmarse y atacar en vez de defenderse solamente. Aunque siempre se habla de la avanzada militar roja por el este de Europa y sus grandes victorias, las campañas de liberación del ejército rojo en Asia, en especial de la zona china de Manchuria ocupada por Japón, también fueron victorias indiscutidas y bastante importantes por parte de los hombres de Stalin, por lo que para inicios de 1945, luego de año y medio de perder tierras y soldados en lo que los Estados Unidos habían creado un camino perfecto de ataque directo a Tokio y demás ciudades por medio de la estrategia de island hopping o salto de islas, y que de paso a su vez los soviéticos y ejércitos de liberación chinos habían retomado
casi todas las tierras ocupadas por Japón en la Asia continental y amenazaban fuertemente con una posible invasión anfibia del norte de las islas japonesas, pues ya era cuestión de solo tiempo para que el Imperio del Sol Naciente tuviera que rendirse y ver su último atardecer. Pero ese era realmente el problema: su honor extremista, su radicalidad y el no poder conscientemente soltar las armas por las buenas, así estas solo fueran palos o piedras, haría que una rendición japonesa fuera imposible. O bueno, esto era lo que se creía. Cuando ya era evidente de que una victoria japonesa estaba fuera de las posibilidades reales, la estrategia imperial pasó de ser de intentar conseguir avances y victorias a causar el mayor daño posible a sus enemigos. Adaptando una posición defensiva, la idea era que al matar y causar la mayor cantidad de pérdidas posibles a tanto soviéticos como estadounidenses, estos decidirían que no valía la pena seguir atacando a un rival que prefería perderlo todo antes de rendirse, y que a diferencia de lo que pasó en Alemania al esta rendirse, los aliados no separarían Japón, dejarían que estos mantuvieran algunas de sus ganancias territoriales y tal vez, solo tal vez, en un futuro no muy lejano volver a su gloria y poder preguerra. Y aparentemente este plan estaba funcionando. La brutalidad y casi imposibilidad de matar a todos los soldados japoneses que protegían ciertas islas o realmente cualquier territorio causaron un gran daño psicológico en los soldados aliados, y también hicieron que las poblaciones civiles de dichos países se preguntaran que si hacer rendir a Japón valía la pena ya con Alemania derrotada. Aunque varios planes de invasión a las islas japonesas fueron trazados, incluyendo la operación Downfall, en donde tropas estadounidenses tomarían el sur mientras que los soviéticos harían lo mismo por el norte, la verdad es que las pérdidas estimadas para dichos planes oscilaban los 7 dígitos, lo que estaba haciendo que el propio Congreso de los Estados Unidos comenzara a oponerse a la misma idea. Pero este sentimiento de esperanza para el imperio no duró mucho, ya que el 6 y el 9 de agosto de 1945 los Estados Unidos lanzaron 2 bombas nucleares sobre las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, centros urbanos sin casi ninguna importancia militar o estratégica y con una muy baja población militar, matando a 150.000 civiles en una de las masacres más importantes de la historia, y que junto a la posibilidad de invasión tanto soviética como estadounidense, más el ser bombardeados de nuevo por las mismas bombas, hizo que el 12 de septiembre de ese mismo año el emperador Hirohito y sus generales se rindieran públicamente, dando fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Luego de la rendición nacional, un programa de inversión y reconstrucción por parte de Estados Unidos en conjunto con una ocupación militar por esos mismos dio inicio en las islas. Durante año y medio, mientras se restablecía un gobierno y economía funcional, se reconstruían casas, hospitales y escuelas y se escribía y pasaba a una nueva constitución, dicha Carta Magna entra en vigencia, estableciendo nuevas ramas legislativas, judiciales y ejecutivas, reduciendo el poder del emperador, mejorando la economía y las condiciones de vida de la gente, limitando el ejército japonés, asegurando el voto a las mujeres y su igualdad frente al hombre y por último, dando fin al Real Imperio del Japón. Al final, el auge y caída del imperio japonés fue algo que casi ninguna nación en la historia logró hacer o replicar. Años de separación, humillación internacional y ser mirados por encima por parte de las demás potencias mundiales, mezclada con una idea de superioridad total, honor extremo y dedicación fanática, hicieron que hasta cierto punto el mayor enemigo de este gran imperio fueran sus propias ambiciones y acciones, y aunque esta nación como tal ya está condenada a solo los libros de historia, el resultado de sus experiencias, guerras, ganancias y pérdidas fue un país pacífico, reconstruido, honorable, estable, ejemplo de superación y que ha contribuido muchísimo a la cultura mundial. Y eso es lo verdaderamente envidiable de toda la historia de Japón. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video y toda la serie en general del auge y caída del imperio japonés. No saben cuánto me encantaría poder seguir haciendo videos sobre Japón y otros imperios y naciones de la historia para sacarlos 3, 4 o hasta 5 veces por semana, pero no puedo hacer ninguno de estos videos y sagas si de verdad no tengo el suficiente apoyo económico que un alto número de visitas en estos videos y nuevos Patreons pueden brindarme. Si ven los números de visitas de la parte anterior y algunos otros trabajos similares de historia en especial y hasta realidades alternas, estos son muy bajos. No me gusta sonar como si estuviera pidiéndoles cosas para poder sacar más videos, pero incluso cuando todas estas historias salen de mi investigación o en el caso de las realidades alternas de mi imaginación por puro gusto y amor al contenido,
Ese también es mi trabajo, amigos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que, una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez del equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jaja, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos, no olviden seguirnos en Instagram en @elbaúlyouTube para más contenido, y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.